Un saludo, iglesia. Estamos de regreso. Bienvenidos. Vamos a seguir viendo esas características de ser un discípulo y ver cómo estamos creciendo en la gracia, en la maravillosa gracia y el conocimiento de Jesús. Es bueno ver los cambios que Dios empieza a hacer en nosotros a través de las cosas que vamos aprendiendo. A veces esos cambios son dolorosos, pero son necesarios. Son como esos dolores de crecimiento que tenemos o que tuvimos hace muchos años cuando estábamos chicos. Pero esos dolores de que indican que estamos creciendo. Y no solamente para nosotros, pero realmente para que estas verdades tengan impacto en la vida de las personas que nos rodean. Somos discípulos, pero también somos llamados a ser discípulos. Y solamente un discípulo puede ser un discípulo. Hoy vamos a ver un tema muy importante, un tema que se llama siendo genuinos, siendo reales. Claro, lo opuesto es no real o no genuino, falso, pero queremos ver qué significa ser genuino y cómo nos llama Dios a ser genuinos. Y claro, para empezar a ver qué es ser genuino, pues tenemos que ver lo opuesto, que nos va a enseñar lo que no es ser genuino. Y pues empezamos ahí. En el libro de Lucas, capítulo 12, vamos a empezar a ver y reconocer qué es lo opuesto de ser genuino. La Biblia lo habla mucho como hipocresía, falso, falsedad. Y algo que tenemos que entender no es que nosotros no vayamos a hacer errores o fallar, pero la idea es que cuando fallemos o cuando no lleguemos y hagamos lo que debemos hacer, pues que lo confesemos, que lo arreglemos y no lo escondamos. No tratamos de aparentar algo que no somos. Entonces vamos a ver Lucas capítulo 12 y nos dice ahí en el versículo 1: en estas circunstancias, cuando una multitud de miles y miles se habían reunido, tanto que se atropellaban unos a otros, Jesús comenzó a decir primeramente a sus discípulos. Entonces empezó con los discípulos. Aunque había mucha gente que estaba escuchando, este mensaje era primeramente a sus discípulos. Y les dijo lo siguiente: guardaos de la levadura de los fariseos, que es la hipocresía. Tengan cuidado, no sigan ese camino, no sigan ese ejemplo de los fariseos que aparentan una cosa, que dicen una cosa pero hacen otra. Eso es hipocresía. Y luego nos dice: no hay nada encubierto que no haya de ser revelado, ni oculto que haya de saberse. Por lo cual todo lo que habéis dicho en la oscuridad se oirá a la luz, y lo que habéis susurrado en las habitaciones interiores será proclamado desde las azoteas. Entonces cuídense de las levaduras de los fariseos, cuídense de no aparentar algo que no son. Y vemos ahí esa imagen del pecado. Es la hipocresía. Lo opuesto a ser genuino o ser real es, claro, no genuino, no real, falso. Jesús lo compara con la levadura, y la levadura es una imagen en la Biblia para el pecado. Y ese pecado, esa levadura es la hipocresía. Entonces esa falsedad. Y nos dice la razón, el versículo 2 y 3, ¿por qué no debemos seguir ese ejemplo? ¿Por qué no debemos ser hipócritas? Dice: porque nada va a ser escondido, no hay nada que se puede esconder de Dios. Dios conoce nuestro corazón y quiere que seamos reales. Él conoce nuestros pensamientos, conoce lo más interno de cada uno de nosotros. No hay nada que podamos esconderle a Dios. Y tenemos que reconocer esto, que todo va a ser revelado, todo es conocido, no hay nada que podamos esconder. Y tenemos que ser real, tenemos que no tratar de esconder cosas o aparentar cosas. Dios quiere que seamos reales. Él conoce los pensamientos, conoce las intenciones de nuestro corazón. Ahora veamos rápidamente Salmo 139, un salmo precioso que nos habla de esa realidad, que a veces pensamos que podemos esconder las cosas, pero en realidad pues no hay nada que esté encubierto. Dice: no hay nada que no se vea.
Salmo 139, versículo 1 dice: Oh Señor, tú me has escudriñado y conocido. Tú conoces mi sentarme y mi levantarme. Desde lejos comprendes mis pensamientos. Tú escudriñas mi senda y mi descanso y conoces bien todos mis caminos. Dice, aun aunque haya palabra en mi boca, he aquí, oh Señor, tú ya la sabes toda. Por detrás y por delante me has cercado y tu mano pusiste sobre mí. Tal conocimiento es demasiado maravilloso para mí. Es muy elevado, no lo puedo alcanzar. Dios nos examina, Dios nos conoce. Él conoce las palabras antes de que salgan de nuestra boca y sabe exactamente lo que vamos a hacer y no nos podemos esconder de Él. Entonces Él nos conoce, entonces Él quiere que realmente que vivamos esa realidad, que vivamos en la verdad y no en la falsedad. Que no seamos hipócritas, que no estemos aparentando algo que no somos, pero que realmente lo que esté dentro es lo que salga y lo que podamos enseñar a otros. Y es lo que queremos enseñar, especialmente viendo ese tema de la hipocresía. ¿Cómo es o cómo se habla la Biblia de esa hipocresía? Y mucho en esto se habla de los fariseos, que eran como los que Jesús iba contra ellos porque ellos eran los religiosos, eran los que aparentaban que todo estaba bien, que eran los perfectos, pero decía dentro realmente eran tumbas de huesos muertos. Tumbas muy bonitas por fuera, pero con huesos muertos por dentro, ¿no? Entonces son cosas que vemos que él quería que viera el pueblo realmente lo que estaban aparentando. Y lo vemos ahí en Mateo 23. Si vamos para allá, podemos ver un poco de cómo Jesús hablaba de los fariseos. Realmente es todo el capítulo. Vamos a estar viendo secciones, pero vamos a empezar con la primera parte. Los primeros capítulos dice: entonces Jesús habló a la muchedumbre, a sus discípulos, diciendo: los escribas y los fariseos se han sentado en la cátedra de Moisés. Básicamente como que en los pies, en la autoridad de Moisés, y ahí están sentados como que juzgando. Y vean lo que dice: de modo que haced y observar todo lo que os digan, pero no hagáis conforme a sus obras, porque ellos dicen y no hacen. Es como que haz lo que digo, pero no lo que hago. Y Jesús dice, no, haz lo que dicen, porque hablan la palabra, pero no hagas y sigas su ejemplo, porque no lo están haciendo. Dice, atan cargas pesadas y las ponen sobre las espaldas de los hombres, pero ellos ni con un dedo quieren moverlas, sino que hacen todas sus obras para ser vistos por los hombres, pues ensanchan sus filacterías y se alargan sus flecos de sus mantos. Aman los lugares de honor en los banquetes y los primeros asientos en las sinagogas, y los saludos respetuosos en las plazas y ser llamados por los hombres Rabí. Todo lo están haciendo para aparentar, para posición, para que levantar su ego, levantar quiénes son, y están en esa plena hipocresía de enseñando algo que no son. Y dice, eso es el mal ejemplo. No sigas ese ejemplo. Lo hacen solamente para ser por hombres, por el dentro son huesos de hombres muertos. Y realmente sigue en este capítulo, si vemos adelante, hablando contra los fariseos, llegamos al 13. Dice, ay de vosotros, escribas y fariseos. El 14, ay de vosotros, escribas fariseos. El 15, ay de vosotros, escribas y... Es ay, 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 ay. Ay, 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 ay. No, como que cantando. No, dije, ¿cómo están viviendo? ¿Cómo están? Y les dice el 16, vosotros son guías ciegos, que decís, no es nada que alguno jure por el templo, pero que jura por el oro del templo contrae obligación. No, son guías ciegos. Y les dice otra vez el 17, insensatos y ciegos. Ciegos el 19. Realmente otro el 23, ay de vosotros escribas y fariseos hipócritas. 24, guías ciegos. 25, ay de vosotros escribas y fariseos hipócritas. 26, fariseo ciego. Ven, lo repite una y otra vez. 27, ay de vosotros escribas y fariseos hipócritas. Y les da ahí está el versículo de los sepulcros blanqueados. Dice, porque sois semejantes a sepulcros blanqueados que por fuera lucen hermosos, pero por dentro están llenos de huesos de muertos de toda inmundicia. Es
Mateo 23, 27. Ay de vosotros, ay de vosotros, ay de vosotros. Estos es los fariseos y cómo están actuando. No sean, y está yendo en contra de ellos una y otra. 32 versículos hablando de la hipocresía de los fariseos. Y esta es esta idea de la hipocresía. La hipocresía viene de esa idea de un símbolo del teatro, que es esa máscara que vemos aquí. Y básicamente en el tiempo antiguo, ellos hoy en día tal vez la actuación es que agarren el rol del carácter y que de la persona, su personalidad, y actúen como si fueran ellos. No, en ese tiempo el teatro se ponían máscaras, y había máscara con la sonrisa, máscara feliz, y había la máscara triste. Y básicamente se ponía la máscara de feliz, pero abajo podían estar tristes. Su realidad no necesariamente aparentaba lo de fuera, pero estaban poniéndose esa máscara, enseñando algo que no estaban haciendo adentro. Y realmente vemos, esa es la idea de un hipócrita, uno que usa una máscara, uno que se cubre, que está actuando como una personalidad, pero no es la persona real. Es un actor haciendo su rol, su parte, actuando, pero Jesús no quiere que vivamos así. Él quiere que vivamos la realidad, que vivamos en la verdad. Y ese es el propósito, lo que nos ha llamado. Y vemos muchos ejemplos de esto, cómo se trata a personas que estaban tratando de aparentar, pero realmente no tenían esa vida por dentro. Un ejemplo lo vemos en Hechos capítulo 13. Y vemos aquí en Hechos 13. Aquí estamos leyendo semana a semana a través del libro de Hechos para ver cómo iba creciendo la primera iglesia. En Hechos 13, del 6 al 12, vemos aquí llegar a la isla de Pafos y encontraron a cierto mago, un falso profeta, llamado Bar Jesús, como que el hijo de Jesús, ¿no? Y estaba con el procónsul Sergio Paulo, hombre inteligente. Ese hizo venir a Bernabé y a Saulo y deseaba oír la palabra de Dios. Pero Elimas, el mago, así se traduce su nombre, se les oponía tratando de desviar la fe del procónsul. Dice entonces Saulo, llamado Pablo, también Pablo, lleno del Espíritu Santo, fijando la mirada en él, dijo: tú, hijo del diablo, que estás lleno de todo engaño y fraude, enemigo de toda justicia, ¿no cesarás de torcer los caminos rectos del Señor? Ahora aquí la mano del Señor está sobre ti, te quedarás ciego y no volverás a ver el sol por un tiempo. Dice, al instante niebla y oscuridad cayeron sobre él, y iba buscando quien lo guiara de la mano. Entonces el procónsul, cuando vio lo que había sucedido, creyó, maravillado de la doctrina del Señor. Bar Jesús, un mago, falso profeta judío, que estaba aparentando, pero no era la realidad. Y vemos que hay consecuencias por la hipocresía, hay consecuencias de ser falsos en realidad. Porque recuerden, Dios ve todo, Dios conoce el corazón. Dios toma en serio las personas que lo representan. Y ahí es donde tenemos que reconocer, Dios toma en serio las personas que lo representan. Sí, quiere que reconozcamos nuestro pecado, que reconozcamos cuando fallamos, cuando no lo representamos bien, pero no quiere que aparentemos y que somos perfectos, que todo está bien cuando no lo está. Tenemos que confesar nuestros pecados, tenemos que venir delante de Él. Y todos podemos fallar. Aún los mismos discípulos fallaron y tuvieron que confesar, porque podemos caer muy fácilmente en esta parte de aparentar o irnos con la corriente. Tanto que lo vemos en la vida de Pedro, el apóstol Pedro. Ya no Pedro antes de que Jesús muriera, pero Pedro después. Pedro ya lleno del Espíritu Santo falló y se dejó llevar
en la hipocresía de los judaizantes. Veámoslo en Gálatas capítulo 2, una historia muy interesante. Aquí lo está escribiendo Pedro, de cómo le llamó la atención a Pablo, cómo le llamó la atención a Pedro. Gálatas capítulo 2, 11 al 16. Dice, pero cuando Pedro vino a Antioquía, me opuse a él cara a cara porque era de condenar. ¿Y qué es lo que hizo Pedro? Dice, porque antes de venir algunos de parte de Jacobo, él comía con los gentiles. Pero cuando vinieron empezó a apartarse y retraerse porque temía a los de circuncisión. Entonces, antes que llegaran los líderes judíos, representantes de Jacobo, de Jerusalén, él comía con los gentiles, él no tenía ningún problema. Pero cuando llegaron, es que los judíos no se juntan con los gentiles, hay una separación, no comen juntos porque esa impureza. Entonces empezó a meterse a la ley antigua judía y se empezó a apartar y empezó a causar división ahí en la iglesia. Y realmente vemos que, dice el resto de los judíos, el 13, se unieron a su hipocresía, es lo que estaba haciendo, un hipócrita. De tal manera que aún Bernabé fue arrastrado por la hipocresía de ellos. Pero cuando vi que no andaban con rectitud en cuanto a la verdad del Evangelio, dije a Pedro delante de todos, si tú siendo judío vives como los gentiles y no como los judíos, ¿por qué obligas a los gentiles a vivir como judíos? No, nosotros somos judíos de nacimiento y no pecadores de entre los gentiles. Sin embargo, sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de ley, sino mediante la fe en Cristo Jesús, también nosotros que hemos creído en Cristo Jesús, para que seamos justificados por la fe en Cristo y no por las obras de la ley, puesto que por las obras de la ley nadie será justificado. Entonces le llama la atención, le dice, mira qué estás haciendo, estás enseñando, estás mal representando a Dios. Y hasta los apóstoles muy fácilmente podemos caer, podemos dejarnos llevar por los demás y realmente no enseñar la verdad de quiénes somos, pero también cómo debemos actuar como hijos de Dios y cómo debemos vivir. Entonces Pedro terminó siendo un mal ejemplo, haciendo caer a otros en esa hipocresía. Pablo le llama la atención, le dice, esto es hipocresía, y vemos que pues lo reconoce y hay un cambio. Hay una restauración de alguna manera, ¿no? Pero algo que tenemos que entender, y cuando vemos a la iglesia, muchas veces lo que la gente que no es cristiana, vamos a poner su queja número 1 de la iglesia, es que son un montón de hipócritas, ¿no? Actúan y dicen todo bonito, pero mira, ves su vida y no se refleja. Y eso es un problema. Y es un problema muy grande. Por eso vemos esta clase tan importante que tenemos que ser genuinos. ¿Por qué? Porque estamos mal representando a Dios. Y tenemos que ver que el mundo lo está viendo. Ahora, hay una diferencia entre ser un hipócrita y ser humano. Como seres humanos todos fallamos, somos imperfectos. La diferencia es que al ser imperfecto y fallar, reconocemos nuestro pecado y nos arrepentimos. Cuando fallamos, nos arrepentimos, lo reconocemos, estuve mal, estuve equivocado. Como Pedro, Pedro estuvo equivocado. Pero cuando no reconocemos nuestro pecado, cuando no reconocemos que estamos mal, y no nos arrepentimos, entonces somos hipócritas, porque permanecemos tratando de encubrir lo que realmente somos. Y ahí es el problema. Y el problema tan grande es la soberbia. No queremos reconocer que la gente nos vea como imperfectos. Queremos tapar nuestras fallas, las cosas que no estamos haciendo bien. Y tenemos esa soberbia. Es soberbia que nos afecta. Vemos una acusación común de la gente. La iglesia está llena de hipócritas. Pero todos fallamos.
Y lo que debemos hacer es reconocer nuestro pecado. Y cuando no lo reconocemos como pecado y lo encubrimos, somos hipócritas. La raíz, como vemos ahí, es la soberbia, el temor del hombre. Tememos lo que el hombre va a decir, lo que va a pensar. Es que si ve que fallé, me va a menospreciar, ¿no? Y básicamente es nuestra carne, nuestro yo. Necesitamos morir a nuestro yo y no seguir ese ejemplo. No seguir a nuestro yo. Jesús dice, si queremos seguir en sus pasos, si queremos ser sus discípulos, como vemos ahí en Lucas 9:23, dice, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Y ese es el ejemplo de Jesús. Deja tus caminos, deja tus ideas, deja tu carne y sígueme a mí día a día. Sé real, deja atrás todo eso. Es el llamado a seguir en los pasos de Jesús. Jesús quiere que seamos verdaderos, que tengamos esa vida, que muramos a nuestro yo. Dios demanda que seamos reales, genuinos. Jesús fue genuino. Su compasión, la verdad, cada aspecto de Jesús era real. Y realmente fue esa manera de ser genuino, esa verdad de Jesús que expuso la hipocresía en otros. La verdad de Jesús, la luz de Jesús exponía la oscuridad en la vida de los demás. Y eso es lo que quiere que nosotros también hagamos. Él quiere, en su amor hacia nosotros, que tengamos y vivamos una vida real para que podamos, viviendo en sus pasos, exponer la falsedad que nos rodea. Quiere que vivamos como personas reales, genuinas, para que podamos seguir poniendo esa luz al pecado, para que la gente vea cómo es su vida. Lo verdadero expone a lo no verdadero, lo falso. Y es algo que tenemos que entender. En los bancos, y no tengo un billete aquí, pero en los bancos, la gente que va, los cajeros que van recibiendo dinero, los entrenan para que reconozcan un billete verdadero. Entonces los ponen y que vean y conozcan cómo se siente el billete verdadero, cómo se ve las diferentes marcas de agua, los números. Entonces ellos conocen tan bien lo verdadero que cuando viene algo falso, de inmediato algo no está bien. Y lo sienten otra vez, lo ven en la luz, algo está mal. Y eso es lo que Jesús quiere que nosotros seamos, que seamos verdaderos para que la gente pueda ver la falsedad en sus vidas y ver la necesidad de cambiar, de ser restaurados, de ser reales. Dios quiere que lo falso sea revelado y lo hace a través de su palabra viviendo en nosotros, pero también su palabra actuando en nuestra vida. Vean Hebreos 4:12, conocemos este pasaje. Lo hemos usado varias veces en la escuela de discipulado porque es un pasaje muy importante que habla de la palabra de Dios. Pero veamos otra vez, en la luz del tema que estamos viendo esta semana, veamos otra vez este pasaje. ¿Qué es lo que hace la palabra? Al ver la palabra de Dios, expone esa verdad, expone las cosas que están encubiertas. Hebreos 4:12, porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que cualquier espada de dos filos, y penetra hasta la división del alma y del espíritu, y de las coyunturas y los tuétanos, y es poderosa para discernir los pensamientos y las intenciones del corazón. Dice, y no hay cosa creada oculta a su vista, sino que todas las cosas están descubierto y desnudas ante los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. La palabra de Dios expone, la luz de la palabra expone las cosas, la falsedad de nuestra vida. Es como ese espejo. Otra manera que la palabra se habla es como ese espejo que nos podemos ver. Y le habla en el libro de Santiago, es como un espejo que te ves y si pones atención y arreglas, eres no solamente un oidor de la palabra, pero un hacedor de ella. Pero es como un espejo que expone, nos enseña cómo somos. Y otra imagen de la palabra es como agua que nos lava, que nos limpia.
para que seamos reales y para que podamos vivir nuestra vida siendo genuinos para el Señor y dejando que la palabra nos limpie para tener ese ejemplo de Jesús. Negarnos a nosotros mismos, tomar nuestra cruz cada día. Y es algo importante de cada día. ¿Por qué? Porque es algo de cada momento. Es fácil caer otra vez en escondernos, en ser hipócritas, en tratar de encubrir. Es algo desde el jardín de Edén. Adán y Eva estaban desnudos. No había nada entre ellos. Pensamos en su desnudez muchas veces como algo físico, pero era algo más profundo, emocional, era en su relación. Pero cuando entró el pecado, inmediatamente se cubrieron, se escondieron el uno del otro. Y esa desnudez es la misma que tenemos nosotros con el Señor. Cuando no tenemos una relación con Él como se debe ser, estamos tratando de escondernos de Dios, como Adán se trataba de esconder de Dios. Y Dios le dice, ¿dónde estás, Adán? Y Adán no sabe dónde está. Es que me dio miedo, es que pensé, es que sabía que estaba desnudo, entonces me escondí. Y es lo que hacemos nosotros, puras excusas. ¿Dónde estás? ¿Qué está pasando? Dios quiere que seamos genuinos, que seamos, como vamos a ver un poco aquí adelante, sinceros. Y veamos aquí qué significa esa idea de ser sinceros, de ser genuinos. Si vemos ahí en Mateo 5, del 13 al 16, nos habla de que nuestra luz alumbre delante de los hombres, que vean nuestras buenas obras, que glorifiquen a vuestro Padre que está en el cielo, que seamos sal y que seamos luz. Realmente que Dios odia la hipocresía, no quiere que encubramos nuestra luz, ¿no? Que seamos sal y que seamos luz. Pero veamos ese pasaje completo. Mateo 13. Del 13 al 16. Mateo 13. No, perdón, Mateo 5, con razón, no, este es. Mateo 5. Ahí está. Del 13 al 16 está. Vosotros sois la sal de la tierra, pero si la sal se ha vuelto insípida, ¿con qué será salada otra vez? Ya para nada sirve, sino para ser echada fuera y pisoteada por los hombres. Vosotros sois la luz del mundo. Si una ciudad situada sobre un monte no se puede ocultar, ni se enciende una lámpara y se pone debajo de un almud, sino que sobre el candelero que alumbre a todos los que están en la casa. Así brille vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas acciones y glorifiquen a vuestro Padre que está en el cielo. Que tenemos que ser luz, tenemos que ser reales, enseñar la luz del Señor. Y lo que vemos, Pablo quiere que entendamos la necesidad de ser sinceros. Vean Filipenses capítulo 1, aquí en esta carta a la iglesia de Filipos, les está hablando cómo es su vida, cómo debe ser su vida. Capítulo 1, versículo 9. Dice, esto pido en oración. Esto estoy orando por ustedes, iglesia de Filipos, y es la oración por nosotros también. Que vuestro amor abunde aún más y más en el conocimiento verdadero y en todo discernimiento, a fin de que escojas lo mejor, para que seáis puros e irreprensibles para el día de Cristo, llenos del fruto de la justicia que es por medio de Jesucristo, para gloria y alabanza. Y esa idea de ser puros y irreprensibles, en la Reina Valera nos habla de ser sinceros. Déjenme leerla aquí en la Reina Valera, Filipenses 1:9. A veces la cosa de diferentes versiones usan diferentes palabras, pero aquí dice en el 10, para que aprobéis lo mejor, a fin de que seáis sinceros e irreprensibles para el día de Cristo. Y la idea de ser sinceros, aquí lo vemos en esta versión, dice que seamos puros, sinceros. Y esa idea de ser sinceros viene de una pues tradición con los griegos.
un ejemplo. Entonces cuando la gente hacía esas ollas de barro como la que vemos ahí, cuando ibas a la tienda, se ponía esa palabra en griego, sincero. Sí, y básicamente la idea, hasta en español tiene sentido, sincera, sincero, sincera, sin cera. Porque lo que hacían muchas veces, y es lo que pasaba con estas ollas, cuando la olla tenía estaba cuarteada, como vemos esta olla que está aquí, lo que hacían es que la llenaban de cera. Esa imperfección la sellaban en cera para que no se viera, la pintaban encima y aparentaba ser una olla perfecta. Pero esas ollas eran para cargar agua. Y cuando metías agua en esa olla y la llevabas al sol afuera y de repente empezaba el sol a caer sobre esa cera, ¿qué iba a pasar? Pues la cera se iba a derretir y poquito a poquito esa imperfección en el calor del sol, esa imperfección iba a salir a la luz y pronto el agua iba a empezar a salir por porque estaba roto la olla. Y a través de eso se iba a salir el agua. Era una imperfección que se había encubierto. Y tenemos que entender, ese es el ejemplo que nos dice de la hipocresía, de no ser sinceros. Es algo que sea real, es algo que no está encubierto las fallas. Y es lo que tenemos que entender en nuestra vida. ¿Cuál es nuestro verdadero ser? ¿Quiénes somos verdaderamente, mejor dicho? La Biblia nos dice que el fuego va a enseñar quiénes somos y cómo son nuestras obras. Veamos, y no está el pasaje ahí, pero en 1 Corintios capítulo 3, y hemos hablado este pasaje de antemano. 1 Corintios 3, versículo 9. Dice, porque nosotros somos colaboradores de Dios, vosotros sois labranza de Dios, somos edificio de Dios, estamos construyendo, ¿no? Dice, conforme a la gracia de Dios que me fue dada, yo como sabio arquitecto puse el fundamento, y otro edifica sobre él, pero cada uno tenga cuidado cómo edifica, cómo está edificando, cómo está construyendo. Tengan cuidado cómo están construyendo su vida. Y vean esa parte. Entendamos cómo estamos viviendo y construyendo nuestra vida. Y recordemos que estamos representando al Señor. Estamos representándolo a Él. Antes de seguir con Corintios, quiero no dejar este pasaje tan importante, porque vemos algo importante. Dejen su mano en Corintios, ahorita regresamos allá, y vayamos a Números. Números, a veces decimos, ¿dónde está Números? Está hasta el principio de la Biblia. Números capítulo 20. Cuando empezamos en hacer esa construcción del Señor, ese templo del Señor, de representar a Dios correctamente. En Números capítulo 20, el contexto del pasaje es este. Dios le dijo una vez a Moisés, cuando no había agua, le dijo, pégale a esa roca. Y cuando le pegues a la roca, va a salir agua. Pero la segunda vez, le dice a Moisés, no le pegues, háblale a la roca. Háblale y va a salir agua. Pero lo que pasa aquí en Números 20, Moisés estaba enojado. Ya estaba harto de este pueblo quejumbroso. Entonces, cuando llega el momento aquí en Números, versículo 11, dice, entonces Moisés levantó su mano y golpeó la peña 2 veces con su vara y brotó agua en abundancia y bebió el pueblo y sus animales. Pero recuerden, Dios le dijo, no le pegues, habla. Entonces Dios le habla, Dios les da agua al pueblo, pero dice Moisés, no me mal representaste. Yo quería que hablaras con la piedra, que enseñaras ese amor de Dios, no ese enojo que estabas enseñando. Le dice el Señor a Moisés, el Señor dijo a Moisés y a Aarón, porque vosotros no me creíste a fin de tratarme como santo ante los ojos de los hijos de Israel,
Por tanto, no conduciréis a este pueblo a la tierra que les he dado. Entonces, básicamente, porque me mal representaste delante del pueblo y no me creíste para obedecerme, no vas a entrar a la tierra prometida. Y por esa razón, Moisés no entra a la tierra prometida. Moisés se queda afuera. Y es importante que entendamos, tenemos que ser reales, tenemos que ser sinceros, tenemos que representar a Dios correctamente. Y tenemos que construir nuestra vida como estábamos viendo en 1 Corintios. Regresemos ahora sí a 1 Corintios, capítulo 3. En esa construcción de Dios, dice, conforme a la gracia de Dios que me fue dada, yo como perito arquitecto puse el fundamento y otro edifica encima, pero cada uno mire cómo sobreedifica, cómo vive su vida, cómo construye su vida. Y dice el 11, pues nadie puede tener otro fundamento que el que ya está puesto, el cual es Jesucristo. Jesús es el fundamento, Él es el sobre el cual estamos construyendo nuestra vida. Tenemos que tener cuidado cómo construimos, tengamos cuidado de construir correctamente y usar los materiales adecuados. Vean lo que dice aquí, 12. Ahora bien, si sobre el fundamento alguno edifica con oro, plata, piedras preciosas, madera, heno, paja, la obra de cada uno será evidente, porque el día la dará a conocer, pues con fuego será revelada. El fuego mismo probará la calidad de la obra de cada uno. Entonces cada uno su obra va a ser probada. Entonces vemos ahí materiales, oro, plata, piedras preciosas, básicamente cosas que tienen valor, cosas como esas preciosas promesas de la palabra, siguiendo y obedeciendo al Señor. No habla de acumular tesoros aquí en la tierra, está hablando aquí de cosas espirituales de valor. Pero hay cosas que no tienen valor, madera, heno, paja, cosas que se van a quemar, cosas que pues son materiales, pero tal vez no materiales que van a permanecer. Y cuando viene el fuego, claro, las hojas, el heno, la paja, se quema, la madera se quema y se desvanece. Entonces el fuego otra vez, igual que el fuego causa la cera que se derrita y se exponga pues las ollas que están quebrantadas, de la misma manera el fuego revela de qué estamos hechos, de qué estamos construidos. Nuestra vida será evidente a través de las pruebas, de las dificultades a veces. Dice, el fuego mismo probará la calidad de la obra de cada uno. Dice, si permanece la obra de alguno que ha edificado sobre el fundamento, recibirá recompensa. Y si la obra de alguno es consumida por el fuego, sufrirá pérdida. Sin embargo, será salvo, aún así, por fuego, aún llegando como capanzazo. Pero la idea es eso, no vivamos de esa manera, seamos reales, busquemos al Señor, dejemos y busquemos vivir nuestra vida para el Señor. Y aquí nos lleva a pensar, pues, ¿cómo estamos viviendo nuestra vida? ¿En qué estamos poniendo nuestro tiempo? ¿Cuáles son las cosas en que nos pasamos de día a día? ¿Cuáles son las cosas importantes para nosotros? ¿En qué enfocamos nuestra energía? Podemos poner esa cara buena que todo está bien, que vamos a la iglesia, amén, hermano, aleluya, pero adentro, ¿cómo estamos? ¿Cómo estamos? ¿Cómo estamos construyendo nuestra vida? Y aquí viene la parte que tenemos que reconocer. Leímos el Salmo 139, la primera parte. Dios conoce nuestros pensamientos cuando nos paramos, cuando nos sentamos. Las palabras que salen de nuestra boca las conoce. Y aquí al final de ese mismo Salmo hay una oración. Y esa es la que debe ser nuestra oración en nuestra vida. Salmo 139, 23 y 24. Dice, escudriñame o examíname, oh Dios, y conoce mi corazón. Y dice, y pruébame, y conoce mis inquietudes. Dice, y ve si hay en mí camino malo, y guíame en el camino eterno. Conoce mi corazón, pruébame, conoce mis pensamientos. Dios, enséñame si en alguna área estoy siendo hipócrita, no estoy siendo real. Quita las cosas en mi vida que no dan honor a ti. Y es lo que Dios quiere hacer en nosotros. Jeremías 17, hablamos y lo hemos visto este pasaje,
porque habla del corazón, y hemos hablado del corazón varias veces, que el corazón es engañoso más que todas las cosas. Jeremías 17 dice, el versículo 9, dice, más engañoso que todo es el corazón y sin remedio, dice esta. ¿Quién lo comprenderá? El corazón es engañoso, sin remedio, dice aquí. Pero dice el 10, yo el Señor escudriño el corazón y pruebo los pensamientos para dar a cada uno según sus caminos, según el fruto de sus obras. Dios es el que ve el corazón, ve lo que está pasando dentro de nosotros, de nuestra vida. Y se nos va a dar el fruto de nuestras obras. Básicamente el resultado o lo que merecemos con lo que está adentro, no por lo que está afuera, no lo que aparentamos afuera, pero lo que estamos viviendo adentro. Él escudriña la mente y prueba el corazón, da a cada uno según el camino, según el fruto de sus obras. Necesitamos ser reales. Necesitamos no dejar que haya un pecado o algo encubierto en nuestra vida, porque eso va a seguir creciendo. Y muchas veces son esas cosas pequeñas que no tratamos, no traemos al Señor, que van creciendo, se van moviendo un cáncer. Tal vez tú digas, no, nunca voy a hacer eso, nunca voy a caer así o a caer así. Y podemos ver personas que muy de nombre, ¿no? Como los fariseos, muy conocidos. Pero cuando vemos el final de su vida, nos quedamos como que, ¿qué pasó? ¿Cómo entró? ¿Qué pasó? Y fue ese pecado escondido, fue esas áreas que no se daban al Señor, esa de encubrimiento como los fariseos, donde estaban esos huesos de muertos que empezaron a causar más y más pecado hasta que cayó esa persona. Necesitamos decirle a Dios, Dios, ve mi corazón, conoce mi corazón, escudriñalo, examínalo, pruébame, conoce mis pensamientos, y dejar que Dios exponga la verdad en nuestra vida, que exponga las cosas que necesitamos cambiar, que tengamos ese encuentro con el Señor para que Él haga esos cambios en nuestra vida. Este es un tema importante, es tan algo obvio, pero también no tanto, porque todos nosotros queremos terminar bien. Y muchas veces es esa parte, empezamos con mucha pasión en el Señor y seguirlo a Él y todo para el Señor, pero poco a poco podemos quedarnos en querer aparentar que todo está bien, pero realmente hay áreas en nuestra vida que estamos fallando, que estamos dejando a un lado. Y esas áreas pueden crecer, pueden causar más problemas. Y realmente nuestra vida puede empezar a tener más consecuencias porque no estamos enseñando esa realidad, pero también terminamos como Moisés mal representando a Dios, y hay esa consecuencia grande. Cuidemos, como dice Corintios, cuidemos cómo construimos nuestra vida. El fuego, la dificultad va a revelar de qué estamos hechos. Y Dios dice, yo quiero que sean reales, que me reflejen de dentro para afuera. Si pensamos en nuestra relación vertical con el Señor, cuando venimos al Señor y tenemos esa relación con Él, lo que Él empieza a hacer es, empieza a trabajar en nuestra vida, en nuestro interior. Empieza a limpiar, porque Él quiere que nuestra vida sea un conducto de su amor. Que sea ese ducto para que a través de nosotros puedan reflejar su amor, su vida, su misericordia. Pero si hay algo que está tapando, algo que no está dejando que el amor de Dios o que las verdades de Dios fluyan a través de nosotros, Dios necesita cambiar, limpiar. Necesita que lo que estamos adentro sea lo que se refleja afuera, para que podamos representarlo correctamente y enseñarle al mundo que la iglesia no somos hipócritas. No somos perfectos, pero no somos hipócritas. Venimos a enseñar esa verdad de Dios simplemente, no aparentando algo que no somos, viviendo lo que decimos y actuando de esa manera. No decir una cosa y hacer otra, pero viviendo lo que decimos y haciendo esas cosas para el Señor. Iglesia, tenemos un gran llamado a ser reales, a ser genuinos, a dejar que Dios limpie nuestro interior
para que lo que pase, lo que vivamos, lo que hagamos, sea, como dice, que Dios conoce y escudriña la mente, vimos en Hebreos, y que tenemos que rendirle cuentas. No dejemos de encubrir, dejemos de escondernos de Dios, pero dejemos como Adán y Eva, como empezaron, desnudos delante de Dios. No hay nada escondido. Estamos aquí, así somos, todo de dentro y fuera, estamos reflejando esa relación con el Señor, porque somos genuinos y vivamos de esa manera. Y el mundo, cuando lo vea y lo entienda, es algo que va a querer. Cuando somos hipócritas, ay no, esa iglesia llena de hipócritas. No seamos así. Seamos como Jesús, sigamos en su ejemplo. Él predicaba y enseñaba la palabra y la vivía. Lo que decía y lo actuaba era lo mismo. Y se reflejaba ese amor de Dios a través de él a la vida de las personas. Sigamos en los pasos de Jesús, iglesia. Seamos genuinos, seamos reales y dejemos que el amor de Dios fluya a través de nuestra vida. Que Dios los bendiga, Dios los guarde. Déjenme orar por ustedes. Señor, gracias por esta característica, por este llamado a ser genuino que nos has dado, Señor. Señor, que tu palabra sea como esa espada que entra en nuestra vida y revele los pensamientos y las intenciones de nuestro corazón. Que sea como ese espejo que nos enseña cómo somos. Y no seamos nada más oidores este día, Señor, pero seamos hacedores, que hagamos esos cambios necesarios que tu palabra nos enseña. Y más que todo, que dejemos que tu palabra sea como esa agua que nos lava, que nos limpia y que nos deja rechinando de limpio para ti, Señor, para poder proclamar y representarte correctamente, Señor. Ayúdanos, Señor, a ser genuinos. Lo pedimos en el precioso nombre de Cristo Jesús. Amén. Que Dios los cuide, iglesia, y sigamos creciendo. Sigamos aprendiendo de esta escuela de discipulado, el camino que Dios nos ha llamado a seguir. Que Dios los bendiga.